Y tenemos la oportunidad de tener aquí en el piso, y le agradecemos que se haya venido hasta acá, a Gabriel Fuchs, quien fue embajador en Ecuador. Gracias por venir, Gabriel. No, gracias a usted. ¿Cuál es tu análisis de por qué le está pasando esto a Ecuador hoy, ¿no? Un presente tan violento que ha significado la alerta de todo el país y también de la región, ¿no? Bueno, es como todo, multicausal, claro. Pero hay un epicentro del tema, que es el proceso de desecuritización que sucede en Colombia. Ese es uno de los ejes para entender... ¿El proceso de...? Desecuritización. ¿Qué significaría? Que significa que abandonar las políticas que durante 30, 35 años tuvieron a Colombia en el epicentro de una doble guerra civil, con el crecimiento de los famosos carteles de narcos de los 80 hasta los 90, que significaron, y que bueno, todo el mundo conoce, porque además hay películas, libros, cantidad de literatura, pero también fue el Plan Colombia. El Plan Colombia fue un plan cuando la insurgencia, por un lado del ELN y de la FARC, y por otro lado el crecimiento de estos carteles, un plan multimillonario de Estados Unidos para intervenir en lo que se llamó, en lo que dio lugar a llamarse la guerra de las drogas, la guerra contra las drogas. Esa guerra no era solo un título, era las nuevas guerras que venían, estaba así pensado. Ese proceso hace 10 años comenzó a revertirse, cuando la paz comenzó a llegar a Colombia, cuando distintos procesos, tanto con la insurgencia como incluso, especialmente con la llegada de Petro en el último periodo, cambia el paradigma de la guerra contra las drogas a una lógica totalmente distinta, integradora, a una lógica antineoliberal, porque hay una vinculación entre una cosa y la otra, y desde hace 7 años, 6 años, hay un corrimiento hacia Ecuador de las lógicas de los carteles, no de los mismos carteles colombianos, pero sí con aparición en una primera instancia de grupos colombianos, con la mezcla y la aparición de grupos albaneses, que son los que vinculan la salida de las drogas hacia Europa, con la aparición de grupos, muy parecido al proceso brasileño, que se construyen dentro de las cárceles, es decir, pequeños grupos que dentro de las cárceles terminan transformándose en estructuras casi político-militares, aunque no lo son en el sentido clásico, como pasó en Brasil con el primer Comando Capital o el Comando Vermelho. Bueno, toda esta situación también tiene que ver con que, especialmente a partir de la llegada de Petro, es necesario en la región siempre tener alguna zona donde haya algún tipo de movimiento de este tipo. Ecuador es un país muy particular, es un país que es receptor de migración, un gran receptor de migración, más de 1 millón de venezolanos han pasado y han entrado a Ecuador, pero es un gran expulsor de población. Es decir, en el tapón del Darién los 2 últimos años, la principal migración ha sido hacia Estados Unidos de Ecuador, ha superado a otras migraciones. Entonces, eso hace que un pequeño país tenga un gran movimiento y una gran labilidad en sus fronteras, tenga este fenómeno, el fenómeno de la dolarización. Eso te iba a preguntar, la dolarización tiene mucho que ver, referencia, ¿no? La dolarización tiene un doble. Primero hay una visión, ¿no? A veces uno escucha la visión esta de la dolarización como un bálsamo, ¿no? De paz social. Yo quiero recordar que Ecuador no es solamente este proceso que estamos viendo hoy. Hace 2 años hubo una insurrección de 18 días de la Comisión Nacional de la Indígena del Ecuador, que cercó Quito, literalmente, por el aumento del precio de los combustibles vinculado al mercado internacional. Es decir, vinculado a la situación, a la restricción externa y a la incapacidad de los gobiernos locales de imponer precios que tengan que ver. Es una discusión que, por supuesto, sí tiene mucho que ver con lo que posiblemente en algún momento pueda pasar en la Argentina. El otro tema de la dolarización es la circulación. Si uno quiere pedirle al banco en Ecuador billetes de denominación de $100, tiene que pedirlo con mucha anticipación porque no hay billetes. La economía informal es enorme, en Ecuador es muy grande, y dentro de eso la circulación de billetes de $1 a $20, que uno acá, si acá los de cara chica generan el revuelo que generan, un billete ecuatoriano no es por los ecuatorianos, sino por la circulación entre los sectores populares en forma permanente. De esos billetes, no, directamente nuestros famosos arbolitos lo desecharían. Esto es gran parte del tema. En los últimos 3 o 4 años hubo un incremento de esta situación, hubo una búsqueda de territorialidad. Esto surge
Recordemos que Guayaquil es una de las grandes salidas hacia el Pacífico, uno de los principales puertos, lo es históricamente y ha ido creciendo. Los puertos de la zona de Manabí también. Entonces, toda esta convergencia ha hecho que los 3, 4 últimos años hayan crecido exponencialmente estas bandas, que además eran pequeñas bandas que fueron generando un sincretismo y generando grupos mucho más violentos y más articulados. Y, por supuesto, también la retirada del Estado, la economía informal y todas estas situaciones. A mí me tocó ver, cuando yo llegué a Ecuador, eso fue hace ya un año, en el 22, a fin del 22, agosto del 22, ya se hablaba, ya estaba esta situación dando vuelta, había una presencia permanente de los funcionarios del Comando Sur en Ecuador, reuniones permanentes para discutir justamente el tema de la guerra contra las drogas, que había fracasado en Colombia y que se trataba de instalar. Ecuador tiene otra característica, tiene una sola Policía Nacional muy poderosa, una policía de 50, 60 mil efectivos y unas Fuerzas Armadas de igual cantidad de efectivos que la Policía Nacional. Ustedes recordarán que cuando fue el intento de golpe contra Rafael Correa, lo dio la Policía Nacional. ¿Sí? No lo dio las Fuerzas Armadas, ese intento de golpe. Es decir, esa Policía Nacional que tiene una gran capacidad, como policía territorial, como policía antidrogas, como policía incluso de caminos, para decirlo así. Esa misma policía es la única con una gran capacidad de interactuar con los fenómenos criminales a partir de esta situación. Y también hay una disputa, entiendo yo, por la recepción de fondos que tengan que ver con el empoderamiento de las lógicas de seguridad. Es decir, en algún momento mi percepción es que en las fuerzas de seguridad había como necesidad de mostrar un volumen de la amenaza para transformarse en esa lógica de gendarme en la región. Recordemos que Ecuador es un país muy pequeño, muy pequeño. Colombia es un país muy grande, con una estructura económica muy grande. La estructura económica ecuatoriana tiene dependencia de 2 o 3 elementos, por supuesto de los productos del mar, por supuesto del banano, que es muy importante, y luego en general es una economía de baja estructura. Y entonces la informalidad a la que hacía referencia es el epicentro de la economía. Entonces, bueno, varios temas como hemos visto. Yo nada más que 2 reflexiones sobre esto, sí. ¿No? Que la ministra de Seguridad argentina ofrezca tropas para Ecuador, bueno, primero es una cosa que primero no se hace, porque cuando un país hermano tiene un problema, lo primero que se hace es diplomáticamente establecer un vínculo y ofrecer todo tipo de cooperación que uno considere, y sobre todo si el país lo demanda. Pour la galerie, una ministra de Seguridad ofreciendo tropas es como el peor ejemplo que nosotros podemos dar de política internacional. Y complementario con esto, la tremendamente desafortunada frase de la canciller Diana Mondino, que lo primero que tuiteó es la lucha contra el narcosocialismo, cuando, miren, yo estuve en Ecuador, como venimos diciendo, la famosa grieta ecuatoriana está no más dura que la Argentina, no hace falta aclarar mucho, hay gente exilada, hay situaciones que hace muchos años que vienen desarrollándose. Nadie de todos los actores llamó narcosocialista al terrorismo. Sí se habla de una conmoción interna, sí se habla de un formato de terrorismo que habría que analizar y desguazar también. Por supuesto. Gabriel Fuchs, gracias. Una clase de la realidad de Ecuador sintética. Le agradezco mucho. No, gracias. Muy amable. Bueno, nos vamos a una tanda cortita.